Dios. Siempre me encanta profundamente esta fecha. Celebrar al Señor, otra nueva Semana Santa, conmueve el corazón. Conmueve el corazón. Y seguramente Dios tiene para hablarnos en esta noche un mensaje. Qué linda cantidad de niños. Adela, se llenaron las dos clases. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Celebramos la casa de Dios llena de niños. Nos alegra profundamente. Bueno, quisiera que abramos la Biblia en 2 o 3 pasajes breves para leer. Uno está en San Juan, capítulo 20, versículo 15. San Juan, capítulo 20, versículo 15. Lo voy a leer. Es la escena del domingo temprano en la mañana, cuando María Magdalena y un grupo de mujeres van allí a la tumba de Jesús y se encuentran con que la piedra había sido removida y que el cuerpo del Señor no estaba allí. Dice así el texto. Y los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contestó María, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le habla, dice: mujer, ¿por qué lloras? Evidentemente el quebrantamiento emocional de María era muy fuerte, muy profundo, muy conmovedor, que tanto los ángeles como Jesucristo reaccionan de esta manera. Entonces ella, pensando que era el hortelano el que cuidaba ese lugar, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, refiriéndose al cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le habló y le dijo: María. Qué conmovedor. Cuando el Señor Jesús se dirigió a ella por su nombre, ella lo reconoció. Reconoció su voz, su acento, su afecto. Dios es un Dios personal. María, y volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Los evangelios de manera inequívoca registran que María Magdalena fue la primera persona que vio al Cristo resucitado. Y dejo la pregunta, ¿por qué Dios le dio ese privilegio? ¿Qué propósito estaba detrás? Segundo texto, también referido a María, Lucas capítulo 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 discípulos con él, y algunas mujeres habían sido sanadas, liberadas y sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, porque era oriunda de la región de Magdala, al sur de Capernaum, de la que habían salido 7 demonios. ¿Por qué la Biblia cita esto? Porque muestra el poder de Jesucristo, su misericordia, y cómo una persona que está hundida en la vida puede ser alcanzada y transformada por el poder de Dios. Para Dios nada es imposible, ni antes ni ahora. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le seguían y le servían con sus bienes. Y el último pasaje que quiero mencionar está en Lucas, también, capítulo 22, versículos 61 y 2. Entonces, vuelto el Señor, después del canto del gallo, miró a Pedro. A veces cuando leemos la Escritura, no reparamos en la magnitud de las palabras y de los detalles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Jesús estaba muy cerca de Pedro, en una habitación contigua con las autoridades religiosas. Y cuando canta el gallo, el Señor lo mira y se entremezclan las miradas. Si tuviéramos la película, sería muy interesante ver. Una mirada habla, una mirada transmite tantas veces más que las palabras. Una mirada tiene poder. Cuando yo era niño y hacía lío, especialmente en la casa de algunos familiares y amigos, y papá me miraba fijo, yo ya sabía que tenía regalito cuando volvía. Una mirada transmite. ¿Qué transmitió la mirada de Jesús a aquel hombre
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Había sucedido. Y este es un versículo tremendo. Casi nos hace llorar. Y Pedro, saliendo fuera de ese patio interior, en soledad de la noche, lloró amargamente. Qué tremendo. Lo que habrá sido ese momento que marcó no solo la vida de Pedro, sino que nos marca a nosotros al releerlo, al reencontrarnos con la escena. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Por qué Pedro fue el primer apóstol a quien se le apareció el Cristo vivo? Trataremos de responder las dos preguntas. Vamos a descubrir algunos elementos y detalles interesantes en esta celebración de resurrección. ¿Quién era María Magdalena? No voy a decir lo que ya el texto dijo, pero evidentemente, por el contexto, era una mujer de posición económica elevada. Y era una mujer que se movía en las zonas grises de la vida. Atada por el enemigo, sin la libertad que le ofrecía la vida. Una mujer que tenía una vida sin estabilidad. Una vida movediza entre un pasado turbio, entre un presente que le daba profunda insatisfacción y que no podía cambiar, y entre un futuro incierto. Y según el día, se movía para un lado o para el otro. Fue la época de las grandes campañas del Señor, allí por Capernaum y las zonas aledañas. Alguien le habrá dicho: María, va a estar Jesús de campaña, va a enseñar, hace milagros. Claro, al enemigo que la tenía atada no le gustó mucho la invitación, pero alguien la llevó a escuchar a Jesús y Jesús hizo el milagro en su vida. La liberó, le dio sanidad emocional, física, espiritual, la revivió, la perdonó y transformó su vida. Tal vez tantas veces María se habrá dicho: ¿cómo puedo cambiar? Esta vida es insoportable para mí.
y se levantaba con el deseo de buscar nuevas cosas, nuevos horizontes, de tomar otras decisiones, pero no lo lograba porque no tenía las fuerzas para hacerlo. Hoy es una mujer cambiada por Jesucristo. Tú que estás aquí en esta noche, solo Dios conoce tu realidad. Y tal vez piensas que hay cosas que en tu vida no pueden cambiar. Pero el día de resurrección nos trae esperanza y la palabra de Dios dice que sí pueden cambiar en ti. Que el poder de Jesucristo no ha menguado y si tu mirada y tu fe se colocan en Jesús, Él hará en esta noche un milagro en tu vida. Aquella mujer empezó a vivir con un propósito nuevo, el propósito de Dios. Y ese propósito fue seguir y servir a Jesucristo. Probablemente este episodio que cité ocurrió un año antes de la crucifixión. Y Dios la levanta como líder. Fíjese. Dios no le pide los títulos teológicos. No le dijo si estudió en un seminario, un instituto bíblico, en qué facultad. No. ¿Sabe lo que vio Dios en María Magdalena? Un corazón nuevo. Absolutamente dedicado a Dios, consagrado para la obra de Dios. Lo que era, lo que tenía, y llega a ser líder de un grupo. Acá se citan 7 o 8 mujeres con nombre, que tienen su valor, pero en el momento de la crucifixión se habla de estas y muchas más que estaban allí, lideradas por María Magdalena. Multiplicó a ese grupo con el mensaje de esperanza. Yo anoté algunas palabras que tratan un poco de definir quién era María Magdalena. Una la mencioné, una mujer líder, de empuje, de entusiasmo, de pasión, que movilizaba a otras. Y me voy a detener en esto. Era una mujer con una devoción por Jesucristo increíble, increíble. Claro, cuando escribía mis notas, Dios trajo a mi mente lo que Jesús dijo en otra ocasión hacia otra mujer: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios le había perdonado tanto a María Magdalena que ella le entregó el corazón. No en una respuesta religiosa, sino en una conversión gloriosa. Una mujer con devoción. En la Biblia hay varias, en el Nuevo Testamento podemos
pensar en María, la hermana de Marta, cuando quiebra el vaso de alabastro, de perfume sobre Jesús, cuando está sentada a los pies de Jesús con el corazón quebrantado, recibiendo la palabra. Había algo de Dios que las distinguía. Esta era una. Y en el momento de la crucifixión fue un momento muy tenso, como hablamos anoche, no solo por las pésimas actitudes de Pilato, sino porque la multitud estaba incontrolable. Y ellos conocían muy bien a los seguidores de Jesús. Por lo cual un grupo minúsculo estaba a los pies de la cruz y otros a poca distancia. Y muchos de los discípulos, a excepción de Juan, estaban lejos porque tenían miedo. Pero María Magdalena estaba cerca. Y me impacta. Son personas que dejan marcas en la historia del cristianismo. Entonces, no es de extrañar que Jesús, luego de su resurrección, se revele a María Magdalena. No es de extrañar. Jesús capta lo que hay en nosotros, queridos amigos y hermanos. Si es una profesión de fe o si es una devoción del alma. Si nos abrazamos a Él, si Él es el que trae el sentido a nuestra vida, el objetivo, darle gloria a Él. Me gustó lo que dijo recién Claudito. Entrar en la presencia de Dios. La devoción nos lleva a esa presencia, a contactarnos con el corazón de Dios, a sentir lo sobrenatural de Él en donde estemos. Devoción, generosidad. Ella y las otras mujeres dieron todo por la obra de Dios. En un mundo donde esta palabra casi está borrada del diccionario, ¿qué valor tiene? Y yo creo, como dice la Escritura, que le servían con su tiempo, con sus capacidades, sus dones y con sus bienes, que mantuvieron mucho de las giras de Jesús en Galilea y sus discípulos con sus aportes. ¡Qué envergadura! Un año de cristiana. ¡Qué envergadura espiritual! Gratitud. Una mujer agradecida a Jesucristo. Agradecida. Y una mujer que su fe la hizo valiente. No nos olvidemos que aquel tiempo la mujer era vista por los hombres y la sociedad como un objeto. No tenía valor. Y máxime en el mundo judío. Una mujer valiente, de envergadura. Habrá tenido que enfrentar con las otras mujeres
tantos ataques, se mantuvo firme, se mantuvo firme. Y concluyo las escenas con María ahora en la resurrección. Hay una frase que ella dice hablándole a los ángeles, porque los ángeles se acercan a ella y dicen: mujer, ¿por qué lloras? La tumba está vacía. Y ella dice, se llevaron el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mi Señor. Así era María. Y así la veía Jesús. Ella entendía, sin haber estudiado teología, por la sabiduría del Espíritu Santo, que Jesucristo era, es y será el Señor. La autoridad absoluta. Y así lo proclamaba, sin avergonzarse. Pero fíjese que allí aparece el pronombre personal mi Señor, mi Señor. Y yo me tuve que preguntar, en la escala de valores, para mí, ¿es mi Señor Cristo Jesús resucitado? Te pregunto, en tu relación personal con Jesucristo, ¿es tu Señor? ¿Es tu autoridad máxima? Si lo es, necesitamos hacer siempre su voluntad, porque Él es nuestra autoridad máxima. Y cuando yo hago lo que a Él le agrada, mandamientos de la Escritura, entonces puedo decir, tú eres mi Señor, en un vínculo íntimo y personal de fe. Nos deja esta lección, María. El ángel no le dijo, estás equivocada. El ángel entendió que sí, era su Señor. Y luego en la escena irrumpe la presencia de Jesús, premiando la fe de aquella mujer. Yo bendigo la vida de mis hermanas. Que aman a Dios con todo su corazón, que son devotas de Él, que le sirven, aún a veces con las limitaciones de salud, pero el amor es más grande. Las animo a continuar en ese camino, porque va a marcar corazones y vidas de gentes necesitadas y hambrientas de Dios, que necesitan otro modelo de mujer al que ven en la sociedad. Aquí tenemos la respuesta. ¿Por qué Jesús se le apareció a María Magdalena primero? Dignificó a una sierva de él, dignificó a la mujer. ¿Por qué se le apareció a Pedro?
Bueno, sabemos mucho más de Pedro. Y a veces no somos muy benévolos con Pedro. Yo voy a serle franco, quisiera tener el 25% de lo que fue Pedro. Excepcional. A veces se equivocó, pero Jesús siempre lo tuvo en alto. Era el que hablaba, era el líder, era el que discutía, era el que prometía, era el que se jugó por él. Cuando quiso defenderlo, cuando lo vinieron a atrapar, él fue el único que se jugó. Pedro, el gran Pedro. Oh, si la iglesia de hoy tuviera cantidad de Pedros. Jesús lo conocía bien. Había compartido 3 largos años con él. Y tantas veces intentó cambiar posturas, clarificar pensamientos, ahondar caminos, y fue sembrando en él. Pedro era un líder nato. Y en esa devoción por Jesús, en aquella noche de la última cena, en su arrebato de amor, él dice: yo nunca te negaré. Yo nunca te negaré. Pero qué bueno que Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, yo te voy a decir lo que va a suceder para que luego no te desanimes. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Yo? No, esto puede ser, yo no, Señor. Pero noten que en el pasaje dice Jesús palabras que todo el grupo olvidó. Jesús dice: después que yo haya resucitado. Se olvidaron. Se olvidaron. Se metieron en una casa, muertos de miedo. Se olvidaron de la promesa de Jesús, como a veces nos olvidamos nosotros. Parece que estuviera muerto, inactivo, fuera de control. Y bien lo dijo Jesús: después que yo resucite, lo sintetizo, nos volveremos a encontrar. Si Pedro y sus compañeros lo hubieran comprendido y lo hubieran recordado, no hubieran estado absolutamente postrados hasta la aparición de Jesús. Pero eso muestra cómo el dolor, la tristeza, también afecta nuestra comprensión en esos momentos difíciles. Nos sucede a nosotros. En medio de una situación grave, el médico nos da un diagnóstico tremendo y nos cuesta asimilarlo, entenderlo, porque nuestras emociones están alteradas. Y la angustia angosta nuestra mente para comprender. Y a ellos les sucedió eso. Se olvidaron.
Y ahí es donde se entrecruza la mirada de Jesús con Pedro. Tantas veces lo dijimos, pero tantas veces lo necesitamos. ¿Cuál fue el diálogo? ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Pedro, te amo. Nada ha cambiado entre nosotros. Hiciste algo que yo ya te dije que iba a suceder. A mí no me sorprende. No te pongas triste. Recuerda también lo que les dije, que yo voy a resucitar. ¿Cuántas cosas en esa mirada? No creo que en su humanidad Pedro las haya captado. Salió afuera, en la soledad y en la oscuridad de la noche. Nadie podía consolarlo. Lloró amargamente. Lloró amargamente. No sé si a nosotros nos resulta factible captar la dimensión del dolor de Pedro. Una mezcla de culpa, una mezcla de autocompasión. Le fallé, lo entregué. No se puede volver atrás. ¿Para qué vivir? No exagero, porque ellos volvieron a la pesca hasta que Jesús volvió a llegar a ellos. Es como si el mundo se hubiera venido abajo para Pedro. Había ocurrido algo irremediable. Irremediable. Pero nos hace bien saber que lo que para nosotros es irremediable, para Dios, cuando le buscamos, es remediable. Y a quien primero se aparece de los apóstoles Jesús, el Cristo resucitado, es a Pedro. Y debió haber sido un impacto muy, pero muy grande para el resto. Porque los ángeles le dicen a las mujeres, entre ellas María, vayan y díganle a Pedro que el Señor vive. Qué interesante. Ya en la corte del cielo se habían puesto de acuerdo. Hay que avisarle a Pedro. Y Pablo lo cita en 1 Corintios. Primeramente se apareció a Cefas, el otro nombre de Pedro. Qué tremendo. Ahora, no existe documentación bíblica de la charla entre Jesús y Pedro. No existe. Sí se cita el episodio. Déjeme acercarme a Jesús. Lo debe haber abrazado. Lloraron juntos. Yo comprendo tu devoción. Nada ha cambiado, Pedro.
No te sientas fracasado. Si necesitas ser perdonado, estás perdonado. Comienza de nuevo. Por delante hay un ministerio extraordinario, cosa que ocurrió. Hasta la aparición de Pablo fue el más grande de los apóstoles, él y Juan. Tremendo. Mis queridos, cuando experimentamos un encuentro de fe con el Cristo resucitado, el Cristo vivo, algo grande comienza en nosotros. Seas hombre, mujer, no hay límites de edad. Comienza algo nuevo. Comenzó en María Magdalena, continuó en Pedro. Yo no sé cómo te ves tú delante de Dios. Es algo íntimo. ¿Cómo te ve Dios? Pero deseo que cada uno de nosotros experimentemos algo nuevo y verdadero con el Cristo vivo. Tú puedes comenzar de nuevo. Como hizo María Magdalena, no importa su pasado. Como hizo Pedro, no importa el aparente fracaso. Jesús hace nuevas todas las cosas. Tú puedes confiar en Él, acercarte, pedirle perdón, decirle quiero comenzar una vida nueva, distinta. No me agrada como vivo, Señor. Ayúdame, sálvame, levántame. Y vas a experimentar un nuevo comienzo. Él te está buscando. Nota, así como buscó a María en aquellas regiones, lo buscó a Pedro primeramente para bendecirlo. Y en esta noche te busca a ti. Él sabe tu realidad. Él conoce tu necesidad y Él te ofrece su bendición. Te invito a cerrar tus ojos mientras piensas en esto. Jesús está esperando que le entregues tu vida a Él para que puedas comenzar algo diferente. Que recibas un propósito para vivir. Que seas libre de ataduras. Que puedas recibir ese perdón que viene de la cruz. Yo te invito a que hagas esta oración de fe. Si Dios te ha hablado y si quieres invitar a Jesús que venga a tu corazón, habla con Dios. Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, gracias por salvarme en la cruz. Y gracias por darme otra oportunidad en la vida. Me arrepiento de mis pecados, de mis errores, de mis fracasos. Y ruego que me perdones y que vengas a vivir a mi corazón. Dame esa vida nueva y esa pasión y amor por ti. Si tú hiciste esta oración, quiero acompañarte orando por ti.
Solo levanta tu mano en alto. Voy a verte desde aquí. Dios bendiga tu vida. ¿Hay alguien más? Dios bendiga tu vida. ¿Hay alguien más que ha hecho esta oración? Señor, ruego por mis dos hermanas, que ahora tu Espíritu Santo entre en sus corazones y que experimenten tu bendición y tu perdón. Una vida nueva. Las bendigo en tu nombre. Anota el nombre en el libro de la vida de cada una de ellas y llénales con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hoy comienza algo grande de Dios para ustedes.